En el año 1999, en el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, ubicado en las montañas del centro de México, desapareció una mujer que había dedicado su vida entera al servicio de Dios y de los más necesitados. La hermana Esperanza Mendoza, una monja de 34 años que había tomado los hábitos apenas 5 años antes, se desvaneció sin dejar rastro alguno una fría mañana de noviembre, cuando las primeras nieves comenzaban a cubrir los tejados de adobe del convento de Santa Clara. Hermana Esperanza siempre fue la primera en levantarse para las oraciones matutinas, recordaba la Madre Superiora, Sor Guadalupe, años después del incidente. Esa mañana, cuando no apareció en la capilla a las 5 de la madrugada, pensamos que quizás se había sentido mal. Pero cuando fuimos a buscarla a su celda, encontramos la cama sin tocar y la ventana abierta de par en par. Las palabras de la anciana monja resonaban con una mezcla de dolor y perplejidad que el tiempo no había logrado sanar. El convento de Santa Clara, fundado en 1847, había sido el hogar de generaciones de monjas contemplativas que se dedicaban a la oración, el trabajo manual y la atención de los pobres del pueblo. Sus muros de piedra volcánica habían sido testigos de décadas de paz y recogimiento, pero nunca de algo tan perturbador como la misteriosa desaparición de una de sus hijas espirituales. La estructura del edificio, con sus pasillos estrechos y sus celdas austeras, parecía guardar secretos que sólo las piedras centenarias podrían revelar. La investigación inicial fue llevada a cabo por el comandante Roberto Vázquez, un hombre de mediana edad que había servido en la policía municipal durante más de 20 años. En todos mis años de servicio, nunca había visto algo así, confesó Vázquez durante una entrevista. Una monja que desaparece sin dejar rastro, sin motivo aparente, sin enemigos conocidos. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Sus palabras reflejaban la frustración de un investigador experimentado enfrentado a un caso que desafiaba toda lógica. El pueblo entero se volcó en la búsqueda de la hermana Esperanza. Cientos de voluntarios peinaron los bosques circundantes, revisaron cada cueva, cada barranco, cada sendero de montaña. Los perros rastreadores fueron traídos desde la capital, pero incluso ellos perdían el rastro apenas a unos metros del convento. Era como si hubiera volado, comentó José Martínez, uno de los guías locales que participó en la búsqueda. Su olor se desvanecía justo en el jardín del convento, como si ahí hubiera terminado todo. Los investigadores interrogaron a todas las monjas del convento, pero sus testimonios solo profundizaron el misterio. La hermana Esperanza no había mostrado signos de perturbación mental, no había recibido visitas extrañas, no había expresado deseos de abandonar la vida religiosa. Ella amaba su vocación, insistía Sor Carmen, quien compartía los trabajos de cocina con la desaparecida. Siempre decía que Dios la había llamado para servir en este lugar hasta el final de sus días. Jamás habría abandonado voluntariamente el convento. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El caso de la hermana Esperanza se convirtió en una leyenda local, una historia que se contaba en voz baja en las cantinas del pueblo, y que alimentaba las conversaciones de las señoras después de la misa dominical. Algunos hablaban de milagros, otros de tragedias, pero todos coincidían en que algo inexplicable había ocurrido en el convento de Santa Clara aquella noche de noviembre. La familia de la hermana Esperanza nunca perdió la esperanza de encontrar. Su hermana menor, María Mendoza, visitaba regularmente el convento y mantenía correspondencia con las autoridades. Esperanza era una mujer fuerte, determinada, decía María con lágrimas en los ojos. Si algo malo le hubiera pasado, habría luchado. Si hubiera querido irse, nos habría dicho algo. No era propio de ella desaparecer así. Sin explicaciones, sus palabras reflejaban el dolor de una familia que había perdido no solo a un ser querido, sino también la posibilidad de cerrar un capítulo doloroso de sus vidas. Durante los años siguientes, surgieron múltiples teorías sobre lo que había sucedido. Algunos creían que la hermana Esperanza había sido víctima de un crimen, quizás a manos de algún forastero que había llegado al pueblo con malas intenciones.
Otros especulaban que había sufrido una crisis de fe y había decidido abandonar la vida religiosa en secreto. Los más supersticiosos hablaban de apariciones sobrenaturales y de intervenciones divinas. El padre Miguel Hernández, quien había sido el confesor de la hermana Esperanza, guardaba silencio sobre los detalles de sus conversaciones privadas, pero ocasionalmente dejaba escapar comentarios que alimentaban la especulación. Era una mujer con una gran carga espiritual, comentó una vez después de la misa. Veía cosas que otros no podían ver, entendía misterios que escapaban a la comprensión común. Quizás su destino estaba escrito en un libro que solo Dios puede leer. Los años pasaron y el caso se fue enfriando gradualmente. Las autoridades municipales fueron reemplazadas por nuevas administraciones. Los investigadores se retiraron o fueron transferidos a otros lugares, y la búsqueda activa de la hermana Esperanza se convirtió en un archivo polvoriento en los sótanos de la comisaría. Solo las monjas del convento y la familia Mendoza mantuvieron viva la memoria de la desaparecida. En 2010, el caso experimentó un breve resurgimiento cuando un equipo de investigadores privados, especializados en casos fríos, decidió revisitar la desaparición. Trajeron equipos modernos de detección, realizaron nuevas entrevistas y aplicaron técnicas forenses más avanzadas. Sin embargo, después de 6 meses de trabajo intensivo, no lograron encontrar evidencia adicional que pudiera arrojar luz sobre el misterio. El convento de Santa Clara continuó funcionando normalmente, pero el fantasma de la hermana Esperanza parecía habitar sus pasillos. Las monjas más jóvenes reportaban ocasionalmente haber visto una figura familiar caminando por los jardines al amanecer, pero estas visiones eran atribuidas a la sugestión y a la influencia de las historias que circulaban sobre la desaparecida. Todas hemos sentido su presencia en algún momento, admitía Sor Dolores, quien había llegado al convento 5 años después de la desaparición. Es como si no hubiera terminado su trabajo aquí. Los habitantes del pueblo también reportaron avistamientos ocasionales. Algunos aseguraban haber visto a una mujer vestida de negro caminando por los senderos de montaña durante las noches de luna llena. Otros hablaban de una figura que aparecía en la capilla del pueblo durante las tormentas, arrodillada ante el altar con las manos juntas en oración. Estas historias, aunque nunca fueron verificadas, contribuyeron a mantener vivo el misterio y a alimentar la leyenda de la hermana Esperanza. En 2015, el caso fue incluido en un programa de televisión nacional dedicado a misterios sin resolver. El programa atrajo la atención de todo el país y generó cientos de llamadas con supuestas pistas, pero ninguna condujo a un avance significativo en la investigación. Recibimos llamadas de personas que aseguraban haberla visto en diferentes partes del país, recordaba el productor del programa. Desde Tijuana hasta Yucatán, parecía que la hermana Esperanza había sido vista en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El 15 de marzo de 2023, 24 años después de la desaparición, un grupo de excursionistas que exploraba una cueva poco conocida en las montañas cercanas al pueblo hizo un descubrimiento que cambiaría todo. A unos 5 kilómetros del convento, en una caverna que había permanecido sellada por décadas debido a un derrumbe, encontraron restos humanos que parecían corresponder a una mujer adulta. Estábamos explorando las cuevas que se habían abierto después del terremoto del año pasado, explicó Carlos Ruiz, el líder del grupo de espeleólogos. Cuando entramos en esta caverna en particular, inmediatamente notamos que había algo diferente. El aire tenía un olor peculiar, y cuando dirigimos nuestras linternas hacia el fondo, vimos lo que claramente eran huesos humanos. Su voz temblaba ligeramente mientras recordaba el momento del descubrimiento. Los restos fueron cuidadosamente extraídos por un equipo forense especializado y transportados al Laboratorio de Antropología Forense de la capital para su análisis. Las primeras observaciones sugerían que los huesos habían estado en la cueva durante mucho tiempo, posiblemente décadas. La posición de los restos y la ausencia de señales de violencia visible daban la impresión de que la persona había muerto de causas naturales. El doctor Fernando Morales, antropólogo forense encargado del caso,
Comenzó inmediatamente el proceso de identificación. Los huesos pertenecían a una mujer de entre 30 y 40 años de edad, informó en su reporte inicial. La estatura, la complexión ósea y las características dentales eran consistentes con los registros médicos que teníamos de la hermana Esperanza. Sin embargo, necesitábamos confirmación adicional antes de hacer una identificación definitiva. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por el pueblo de San Miguel de las Flores. Después de más de 2 décadas de incertidumbre, finalmente parecía que el misterio de la hermana Esperanza estaba cerca de resolverse. Las campanas del convento de Santa Clara repicaron solemnemente cuando la noticia llegó a los oídos de la Madre Superior, quien ahora era Sor Carmen, ya que Sor Guadalupe había fallecido 5 años antes. Cuando recibí la llamada, sentí una mezcla de alivio y tristeza, confesó Sor Carmen. Después de tantos años preguntándonos qué había pasado con nuestra hermana, finalmente íbamos a tener respuesta. Pero también significaba que nuestras esperanzas secretas de que estuviera viva en algún lugar se desvanecían para siempre. Sus palabras reflejaban el complejo conjunto de emociones que experimentaba toda la comunidad religiosa. Los análisis de ADN confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Los restos pertenecían efectivamente a la hermana Esperanza Mendoza. La identificación fue verificada mediante comparación con muestras obtenidas de su familia y con registros médicos que habían sido preservados cuidadosamente durante todos estos años. Después de 24 años de búsqueda, finalmente se había encontrado a la monja desaparecida. Sin embargo, el hallazgo de los restos no resolvió el misterio, sino que lo profundizó de maneras inesperadas. El doctor Morales y su equipo comenzaron a notar inconsistencias en sus análisis que no podían explicar fácilmente. Había algo que no encajaba, explicó el forense. La condición de los huesos, su posición en la cueva, ciertos detalles que no coincidían con lo que esperaríamos encontrar después de tantos años. El primer detalle perturbador fue la posición en la que se encontraron los restos. La hermana Esperanza parecía haber muerto en una posición de oración, arrodillada con las manos juntas, mirando hacia lo que habría sido la entrada de la cueva. Era como si hubiera estado rezando en el momento de su muerte, observó uno de los técnicos forenses. Pero eso planteaba preguntas inquietantes sobre cómo había llegado hasta allí y por qué había permanecido en esa posición durante tanto tiempo. El segundo detalle extraño fue el estado de conservación de ciertos objetos encontrados junto a los restos. Un rosario que había pertenecido a la hermana Esperanza se encontró en perfectas condiciones, sin signos de deterioro que serían esperables después de más de 2 décadas en un ambiente húmedo como el de la cueva. Era como si hubiera sido colocado allí ayer, comentó el doctor Morales. No había corrosión, no había decoloración, no había signos de que hubiera estado expuesto a los elementos durante tanto tiempo. El tercer elemento que no encajaba era la presencia de ciertos objetos que la hermana Esperanza no había tenido consigo cuando desapareció. Junto a los restos se encontraron varios libros de oraciones que no pertenecían a la biblioteca del convento, así como una pequeña estatuilla de la Virgen María que ninguna de las monjas reconocía. Estos objetos habían aparecido de la nada, explicó Sor Carmen. Esperanza no los tenía cuando desapareció, y no eran parte de las pertenencias del convento. Los análisis químicos del suelo donde se encontraron los restos revelaron otra anomalía. El doctor Patricia Vega, especialista en geología forense, descubrió que la composición del suelo inmediatamente alrededor de los huesos era diferente del resto de la cueva. Era como si esa área específica hubiera sido alterada o tratada con algún tipo de sustancia, explicó. Pero no pudimos identificar qué tipo de tratamiento se había aplicado o con qué propósito. El misterio se profundizó cuando el equipo forense intentó determinar la causa de la muerte. A pesar de los análisis extensivos, no pudieron encontrar evidencia de trauma, enfermedad o cualquier otra causa obvia de fallecimiento. Era como si simplemente se hubiera quedado dormida, comentó el doctor Morales. No había fracturas, no había signos de violencia,
No había evidencia de envenenamiento. Médicamente hablando, no podíamos explicar por qué había muerto. La investigación se complicó aún más cuando los detectives decidieron reexaminar la cueva donde se habían encontrado los restos. El inspector Luis Herrera, quien había sido asignado al caso, descubrió que la entrada de la cueva había sido sellada deliberadamente con piedras y argamasa, pero no desde el exterior como se había pensado inicialmente. El sellado había sido hecho desde adentro, explicó Herrera. Alguien había entrado en la cueva con la hermana Esperanza y había sellado la entrada desde el interior, condenándose a sí mismo a quedar atrapado. Esta revelación planteó preguntas aún más inquietantes. ¿Quién había acompañado a la hermana Esperanza a la cueva? ¿Por qué habían sellado la entrada? ¿Y dónde estaban los restos de esa segunda persona? El equipo forense realizó búsquedas exhaustivas en toda la cueva, pero no encontró evidencia de que hubiera habido otra persona presente en el momento del sellado. El padre Miguel Hernández, quien para entonces era un anciano de más de 80 años, fue interrogado nuevamente sobre sus conversaciones con la hermana Esperanza. Esta vez, sus respuestas fueron más reveladoras. Ella me había hablado de visiones, admitió finalmente. Decía que alguien la visitaba en sueños, alguien que la llamaba a cumplir una misión especial. Yo pensé que eran simplemente manifestaciones de su fervor religioso, pero ahora me pregunto si había algo más. Las visiones de la hermana Esperanza, según el padre Hernández, involucraban a una figura misteriosa que se le aparecía vestida de blanco y que le hablaba en un idioma que ella no podía entender completamente. Decía que esta figura le mostraba lugares que no conocía, cuevas y cavernas donde debía ir para cumplir con su propósito divino, explicó el sacerdote. Yo la tranquilizaba diciéndole que eran pruebas de su fe, pero ella insistía en que eran llamadas reales que debía atender. La hermana de la hermana Esperanza, María Mendoza, también fue reinterrogada. Durante esta segunda entrevista, reveló información que había ocultado durante la investigación original. Esperanza me había contado sobre sueños extraños que tenía, admitió María. Decía que alguien la estaba preparando para algo importante, algo que tenía que hacer sola. Me pidió que, si algo le pasaba, no me preocupara porque estaría cumpliendo con la voluntad de Dios. Los investigadores comenzaron a revisar los registros del convento con más detalle, buscando cualquier pista que hubiera pasado desapercibida durante la investigación original. En los archivos de la biblioteca del convento, encontraron un diario personal que había pertenecido a la hermana Esperanza. El diario había sido pasado por alto durante la búsqueda inicial porque estaba escondido detrás de otros libros en una estantería poco utilizada. Las páginas del diario revelaron una escalada gradual de experiencias místicas que la hermana Esperanza había experimentado durante los meses previos a su desaparición. 15 de agosto. La figura blanca volvió a aparecerse anoche. Esta vez pude entender algunas de sus palabras. Me dice que debo prepararme para un viaje, escribía en una de las entradas. 23 de agosto. El viaje se acerca. Sé que es algo que debo hacer sola, sin decir nada a las hermanas. Confío en que Dios me guiará. La entrada final del diario, fechada el 10 de noviembre de 1999, apenas 2 días antes de la desaparición, era particularmente reveladora. Mañana es el día. La figura me ha mostrado el lugar donde debo ir. Es una cueva en la montaña, un lugar sagrado donde podré completar mi misión. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero sé que es necesario. Pido a Dios que perdone a quienes se preocupen por mí. Esto es algo que debo hacer. El descubrimiento del diario cambió completamente la perspectiva de la investigación. Ya no se trataba de una desaparición involuntaria o de un crimen, sino de una decisión deliberada tomada por la hermana Esperanza bajo la influencia de experiencias que ella interpretaba como divinas. Sin embargo, esto no explicaba los detalles extraños del hallazgo de los restos o la misteriosa presencia de objetos que no le pertenecían. El doctor Morales decidió someter los objetos encontrados junto a los restos a análisis más profundo. Los libros de oraciones, aunque parecían antiguos,
contenían elementos que no correspondían a la época en que la hermana Esperanza había vivido. Algunos de los textos hacían referencia a eventos que ocurrieron después de 1999, explicó el forense. Era como si hubieran sido escritos en el futuro y luego transportados al pasado. La estatuilla de la Virgen María presentaba características aún más desconcertantes. Estaba hecha de un material que no pudo ser identificado completamente, y su estilo artístico no correspondía a ninguna tradición conocida de arte religioso. Era hermosa, pero inquietante al mismo tiempo, describió Sor Carmen después de examinarla. Había algo en sus ojos que parecía estar vivo, como si nos estuviera observando. Los análisis de radiocarbono de los objetos produjeron resultados contradictorios. Mientras que algunos elementos parecían tener la edad esperada, otros daban fechas que no tenían sentido cronológico. El rosario, por ejemplo, parecía haber sido fabricado en diferentes épocas, con algunas cuentas que databan del siglo XVIII y otras que aparentemente eran mucho más recientes. La investigación tomó un giro aún más extraño cuando el equipo forense decidió examinar las paredes de la cueva donde se habían encontrado los restos. Utilizando técnicas de fotografía especializada, descubrieron que había marcas en las paredes que no eran visibles a simple vista. Estas marcas parecían formar patrones complejos que se extendían por toda la superficie de la caverna. Los patrones no parecían ser naturales, explicó el Dr. Vega. Había una precisión geométrica que sugería que habían sido creados deliberadamente, pero no pudimos determinar cómo habían sido hechos o qué herramientas se habían utilizado. Los patrones incluían símbolos que recordaban a antiguas escrituras, pero que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. El análisis de estos símbolos fue encargado a un equipo de expertos en arqueología y lingüística de la Universidad Nacional. El doctor Eduardo Ramírez, especialista en culturas precolombinas, quedó desconcertado por los hallazgos. Los símbolos combinaban elementos de diferentes tradiciones culturales, explicó. Había aspectos que recordaban a los códices maya, otros que se parecían a los petroglifos azteca, y algunos que no podíamos relacionar con ninguna cultura conocida. Mientras tanto, las monjas del convento de Santa Clara comenzaron a reportar experiencias extrañas. Varias de ellas aseguraban haber visto luces inexplicables en la dirección de la cueva durante las noches, y otras reportaban sueños vívidos en los que la hermana Esperanza se les aparecía para entregarles mensajes crípticos. Nos dice que su trabajo no ha terminado, explicó Sor Dolores, que hay algo más que debemos descubrir antes de que pueda descansar en paz. El pueblo de San Miguel de las Flores se convirtió en un lugar de peregrinación para personas interesadas en lo sobrenatural y lo paranormal. Investigadores de fenómenos inexplicables llegaron de diferentes partes del mundo para estudiar el caso. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación satisfactoria para los múltiples misterios que rodeaban la muerte de la hermana Esperanza. El doctor James Patterson, un investigador británico especializado en casos paranormales, pasó 3 meses estudiando el caso. He investigado cientos de casos similares en todo el mundo, comentó antes de partir, pero nunca había encontrado una combinación tan compleja de elementos inexplicables. Es como si este caso desafiara todas las leyes conocidas de la física y la realidad. Los intentos de recrear las condiciones que habían llevado al sellado de la cueva desde el interior resultaron infructuosos. Los ingenieros que participaron en el experimento no pudieron determinar cómo una sola persona habría podido mover las piedras necesarias para sellar la entrada, especialmente considerando que algunas de ellas pesaban más de 100 kilogramos. Habría sido físicamente imposible para una persona del tamaño de la hermana Esperanza, concluyó el ingeniero civil Marco Vargas. El misterio se profundizó aún más cuando se descubrió que la cueva había sido mencionada en documentos históricos del siglo XVIII. Según estos registros, la caverna había sido considerada sagrada por las comunidades indígenas locales, quienes la describían como un lugar donde los mundos se encuentran.
Los documentos coloniales también mencionaban que varios misioneros habían desaparecido en la zona a lo largo de los siglos, siempre en circunstancias misteriosas. El archivo histórico del pueblo reveló que la cueva había sido sellada oficialmente en 1847, el mismo año en que se fundó el convento de Santa Clara. Según los registros, el sellado había sido ordenado por las autoridades eclesiásticas después de que varios miembros del clero reportaran experiencias perturbadoras en la zona. El documento que ordenaba el sellado había sido firmado por el mismo obispo que había bendecido la fundación del convento. Esta conexión histórica entre la cueva y el convento sugería que el caso de la hermana Esperanza podría ser parte de un patrón más amplio de eventos inexplicables que habían ocurrido en la zona durante décadas. Los investigadores comenzaron a examinar los archivos del convento con más detalle, buscando cualquier referencia a experiencias similares entre las monjas que habían vivido allí a lo largo de los años. En los archivos del convento se encontraron varios relatos de monjas que habían reportado visiones y experiencias místicas similares a las de la hermana Esperanza. Una monja del siglo XIX había escrito sobre visitantes celestiales que la llamaban a cumplir misiones especiales. Otra había desaparecido durante una semana en 1923, solo para ser encontrada en un estado de trance profundo en el mismo lugar donde ahora se encontraba la cueva. El padre Hernández reveló que había más información que había mantenido en secreto durante todos estos años. No solo la hermana Esperanza había tenido estas experiencias, admitió finalmente. A lo largo de mi servicio en esta parroquia, al menos 3 monjas más me habían contado sobre visiones similares. Todas hablaban de la misma figura vestida de blanco. Todas mencionaban la misma sensación de ser llamadas a cumplir una misión especial. Cuando se le preguntó por qué no había revelado esta información antes, el padre Hernández explicó que había temido que se considerara que el convento estaba siendo afectado por influencias diabólicas. En aquellos tiempos, hablar de visiones y experiencias místicas podía llevar a que las autoridades eclesiásticas cerraran el convento, explicó. Pensé que estaba protegiendo a las hermanas al mantener silencio sobre estos eventos. La revelación de que había habido otros casos similares llevó a los investigadores a examinar con más detalle los registros de desapariciones en la zona. Descubrieron que, a lo largo de los últimos 2 siglos, al menos 15 personas habían desaparecido en circunstancias similares en un radio de 10 kilómetros alrededor del convento. Todas habían sido personas religiosas o con profundas convicciones espirituales. El patrón era consistente. Las personas desaparecían después de reportar visiones o experiencias místicas, siempre mencionando una figura vestida de blanco que les encomendaba misiones especiales. En algunos casos, como el de la hermana Esperanza, los restos eran encontrados años después en cuevas o lugares remotos, siempre en condiciones que desafiaban la explicación convencional. El doctor Morales decidió someter los restos de la hermana Esperanza a análisis aún más especializado. Los resultados mostraron anomalías en la composición química de los huesos que no podían explicarse por procesos naturales de descomposición. Había elementos presentes que no deberían estar allí, explicó el forense. Y había elementos que deberían estar presentes pero que faltaban completamente. Los análisis isotópicos revelaron que la hermana Esperanza había consumido agua y alimentos que no correspondían a la región donde había vivido. Los resultados sugerían que había estado en un lugar con una geología completamente diferente, explicó el doctor Vega. Pero no hay ningún lugar en un radio de 1000 kilómetros que tenga las características isotópicas que encontramos en sus huesos. La investigación tomó un giro aún más extraño cuando el equipo forense decidió examinar el ADN de los restos con más detalle. Los análisis mostraron que, aunque el ADN coincidía con el de la hermana Esperanza, había secuencias que no se correspondían con los patrones genéticos humanos normales. Era como si hubiera estado expuesta a algún tipo de radiación o influencia que había alterado su estructura genética a nivel molecular, explicó el doctor Patricia Moral, genetista que había sido consultada para el caso.
Los resultados de los análisis genéticos fueron revisados por múltiples laboratorios independientes, pero todos llegaron a las mismas conclusiones desconcertantes. El ADN de la hermana Esperanza contenía secuencias que no habían sido documentadas previamente en la literatura científica. Era como si hubiera evolucionado o cambiado de maneras que no entendemos, comentó el doctor Moral. La noticia de las anomalías genéticas atrajo la atención de investigadores internacionales. Un equipo de genetistas de la Universidad de Harvard solicitó permiso para estudiar las muestras, pero sus análisis solo confirmaron los hallazgos previos sin ofrecer explicaciones adicionales. Este caso desafía todo lo que sabemos sobre la genética humana, declaró la doctora Sarah Williams, quien lideró el equipo de Harvard. Mientras tanto, las experiencias extrañas en el convento de Santa Clara continuaron intensificándose. Las monjas reportaban apariciones más frecuentes de la hermana Esperanza, y algunas aseguraban que les había hablado directamente. Nos dice que está esperando, explicó Sor Carmen, que hay algo más que debemos descubrir antes de que pueda encontrar la paz eterna. Los mensajes transmitidos por la aparición de la hermana Esperanza, según las monjas, hacían referencia a otros como ella que estaban esperando ser encontrados. Esto llevó a los investigadores a expandir su búsqueda a otras cuevas y lugares remotos en la zona. Durante los siguientes meses, se descubrieron los restos de al menos 3 personas más en circunstancias similares. Cada nuevo hallazgo presentaba las mismas anomalías desconcertantes, objetos que no correspondían a la época, restos en posiciones que sugerían muerte pacífica, y evidencia de que las cuevas habían sido selladas desde el interior. Los análisis genéticos de todos los restos mostraban las mismas alteraciones misteriosas que habían sido encontradas en el ADN de la hermana Esperanza. El doctor Ramírez, el arqueólogo que había estado estudiando los símbolos en las paredes de las cuevas, hizo un descubrimiento que cambió completamente la perspectiva del caso. Los símbolos en diferentes cuevas, cuando se combinaban, formaban lo que parecía ser un mapa o diagrama complejo. Era como si cada cueva fuera una pieza de un rompecabezas más grande, explicó. El mapa formado por los símbolos parecía indicar la ubicación de algo específico en las montañas, un lugar que nunca había sido explorado por los investigadores. El punto marcado en el mapa estaba ubicado en una zona de acceso extremadamente difícil, en la cima de una montaña que había sido considerada inaccesible por los lugareños. Un equipo especializado de montañistas y espeleólogos fue organizado para explorar la ubicación indicada por el mapa simbólico. La expedición, liderada por el experimentado alpinista Roberto Salinas, tardó 3 días en llegar al punto marcado. Nunca había visto un terreno tan traicionero, comentó Salinas. Era como si la montaña misma tratara de impedir que llegáramos a nuestro destino. Cuando finalmente alcanzaron la ubicación, el equipo se encontró con una formación rocosa que parecía completamente natural, pero que ocultaba una entrada a lo que resultó ser un complejo sistema de cavernas interconectadas. La entrada era tan pequeña que apenas cabía una persona, explicó la espeleóloga Carmen Vázquez. Pero una vez adentro, el espacio se abría hacia una serie de cámaras que parecían haber sido talladas deliberadamente. En la cámara central del complejo, el equipo hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión del caso. En el centro de la habitación había una estructura circular hecha de piedra, rodeada por símbolos idénticos a los que habían sido encontrados en las otras cuevas. En el interior del círculo, dispuestos en un patrón geométrico preciso, se encontraban los restos de al menos 20 personas. Era como un lugar de reunión, describió el doctor Ramírez cuando examinó el sitio. Todas las personas parecían haber muerto en posiciones de oración, mirando hacia el centro del círculo. No había signos de violencia, no había evidencia de lucha. Era como si hubieran venido aquí voluntariamente para participar en algún tipo de ritual. Los restos encontrados en la cámara central abarcaban un período de tiempo que se extendía por más de 200 años. Los análisis preliminares mostraron que las personas habían venido de diferentes épocas y lugares, pero todas compartían las mismas características.
Habían sido individuos profundamente religiosos que habían reportado experiencias místicas antes de su desaparición. Entre los restos se encontraron objetos que desafiaban toda explicación lógica. Había libros escritos en idiomas que no podían ser identificados, instrumentos musicales hechos de materiales desconocidos, y estatuillas que parecían representar figuras que no correspondían a ninguna tradición religiosa conocida. Era como si hubieran venido de otro mundo, comentó la arqueóloga María Sánchez. El descubrimiento más perturbador fue una serie de pergaminos que parecían contener registros detallados de cada persona que había llegado al lugar. Los pergaminos estaban escritos en el mismo idioma desconocido que había aparecido en otros objetos, pero contenían ilustraciones que claramente representaban a la hermana Esperanza y a otras personas que habían desaparecido en la zona. Los pergaminos parecían ser una especie de registro o censo, explicó el doctor Ramírez. Cada persona estaba representada con un dibujo detallado y lo que parecían ser anotaciones sobre su llegada al lugar. Pero lo más inquietante era que había espacios en blanco, como si estuvieran esperando a más personas. Los análisis de radiocarbono de los pergaminos produjeron resultados que contradecían todas las leyes conocidas de la física. Algunos fragmentos parecían tener miles de años de antigüedad, mientras que otros parecían haber sido escritos en fechas futuras. Era como si el tiempo funcionara de manera diferente en este lugar, comentó el doctor Morales. La estructura circular en el centro de la cámara también presentaba características inexplicables. Estaba hecha de un tipo de piedra que no existía naturalmente en la región, y su construcción mostraba técnicas que no correspondían a ningún período histórico conocido. Era simultáneamente antigua y moderna, describió el ingeniero Vargas, como si hubiera sido construida por una civilización que tenía conocimientos que nosotros no poseemos. En el centro exacto del círculo de piedra se encontraba una depresión circular que parecía haber sido diseñada para contener algo específico. Los análisis del suelo en esta área revelaron residuos de una sustancia que no pudo ser identificada completamente, pero que parecía tener propiedades tanto orgánicas como inorgánicas. La sustancia reaccionaba a la luz de maneras que no habíamos visto antes, explicó la doctora Beck. Cuando la iluminábamos con diferentes tipos de luz, cambiaba de color y parecía emitir una luminiscencia propia. Era como si estuviera viva, pero no era un organismo en el sentido tradicional. El equipo de investigación decidió instalar equipos de monitoreo permanente en la cámara para estudiar cualquier actividad inusual. Los resultados fueron inmediatamente desconcertantes. Los instrumentos registraron fluctuaciones en los campos electromagnéticos que no tenían explicación natural, y las cámaras capturaron imágenes que mostraban distorsiones en el espacio que parecían violar las leyes de la física. Era como si el lugar existiera en múltiples dimensiones al mismo tiempo, explicó el físico cuántico Dr. Alberto Mendoza, quien había sido consultado para analizar los datos. Los instrumentos registraban fenómenos que solo habíamos teorizado en los laboratorios más avanzados de física teórica. Las grabaciones de video mostraron apariciones intermitentes de figuras humanas que parecían materializarse y desaparecer sin seguir patrones predecibles. Las figuras aparecían vestidas con ropas de diferentes épocas históricas, y todas parecían estar participando en algún tipo de ritual o ceremonia que no podía ser observada completamente. Veíamos fragmentos de algo más grande, describió el técnico de video Juan Pérez. Era como si estuviéramos viendo instantáneas de eventos que ocurrían en un tiempo y espacio diferentes al nuestro. Las figuras parecían ser conscientes de nuestra presencia, pero no podían interactuar con nosotros directamente. Entre las apariciones capturadas en video, la hermana Esperanza se manifestaba con mayor frecuencia que las otras figuras. En las grabaciones, parecía estar intentando comunicar algo específico, gesticulando hacia diferentes partes de la cámara y señalando símbolos particulares en las paredes. El padre Hernández fue invitado a revisar las grabaciones, y su reacción fue inmediata y emocional. Esa es ella, confirmó con lágrimas en los ojos. Esa es la hermana Esperanza.
Pero hay algo diferente en ella, algo que no puedo explicar. Es como si hubiera cambiado, como si hubiera aprendido secretos que nosotros no podemos comprender. Las monjas del convento de Santa Clara también fueron invitadas a ver las grabaciones. Todas confirmaron la identidad de la hermana Esperanza, pero también notaron los cambios que el padre Hernández había observado. Hay una sabiduría en sus ojos que no estaba allí antes, comentó Sor Carmen, como si hubiera visto cosas que están más allá de la comprensión humana. Los investigadores comenzaron a desarrollar teorías sobre lo que había ocurrido realmente en el lugar. Algunos especulaban que se trataba de algún tipo de portal o puente entre dimensiones, donde las personas con sensibilidades espirituales específicas eran atraídas para participar en un fenómeno que trascendía la comprensión humana normal. Es posible que estemos ante un fenómeno que combina ciencia y espiritualidad de maneras que no habíamos considerado antes, sugirió el doctor Mendoza. Quizás las experiencias místicas que reportaron estas personas no eran alucinaciones, sino percepciones reales de fenómenos que existen en niveles de realidad que normalmente no podemos acceder. La teoría del portal dimensional fue apoyada por los análisis de las anomalías temporales que se habían detectado en el lugar. Los relojes y otros instrumentos de medición temporal funcionaban de manera errática dentro de la cámara, y algunos experimentos sugirieron que el tiempo podía fluir a velocidades diferentes en distintas partes del espacio. Realizamos un experimento simple, explicó el doctor Mendoza. Colocamos dos relojes atómicos idénticos, uno en el centro del círculo y otro cerca de la entrada de la cámara. Después de una hora, según nuestros instrumentos externos, el reloj en el centro había avanzado solo 30 minutos, mientras que el de la entrada había avanzado 90 minutos. Los efectos temporales parecían estar relacionados con los patrones de símbolos en las paredes. Cuando los investigadores mapearon las ubicaciones de las diferentes anomalías temporales, encontraron que coincidían exactamente con los puntos donde los símbolos formaban configuraciones específicas. Era como si los símbolos fueran algún tipo de tecnología, sugirió el doctor Ramírez. No decoración o arte religioso, sino instrucciones o componentes de un sistema que podía manipular el espacio y el tiempo de maneras que no entendemos. Los intentos de descifrar completamente el significado de los símbolos continuaron durante meses, pero cada avance solo revelaba nuevos niveles de complejidad. Los símbolos parecían cambiar su significado dependiendo del contexto en el que se leía, y algunos parecían responder a la presencia de personas específicas. Los símbolos reaccionaban de manera diferente a cada miembro del equipo, observó la doctora Sánchez. Cuando yo me acercaba a ciertos grupos de símbolos, se iluminaban de una manera específica. Cuando el doctor Ramírez se acercaba a los mismos símbolos, la iluminación era completamente diferente. La investigación reveló que las personas que habían sido atraídas al lugar a lo largo de los siglos compartían características genéticas y neurológicas específicas. Todas tenían variaciones en genes relacionados con la percepción sensorial y la función cerebral que las hacían más susceptibles a ciertos tipos de experiencias místicas. Era como si hubieran sido seleccionadas, explicó la doctora Morales. No al azar, sino basándose en características específicas que las hacían compatibles con los fenómenos que ocurrían en este lugar. Los análisis genéticos también revelaron que las alteraciones en el ADN que habían sido encontradas en los restos no eran el resultado de daño o mutación, sino de algún tipo de mejora o evolución dirigida. Sus genes habían sido modificados de maneras que aumentaban su capacidad para percibir y interactuar con fenómenos que la mayoría de las personas no pueden detectar, explicó la genetista. Esta revelación llevó a los investigadores a reconsiderar la naturaleza de las experiencias místicas reportadas por la hermana Esperanza y otras personas. Quizás lo que interpretaron como visiones divinas eran realmente percepciones de fenómenos científicos que están más allá de nuestra comprensión actual, sugirió el doctor Mendoza.
El caso tomó un giro aún más extraño cuando los investigadores descubrieron que el lugar había sido mencionado en textos antiguos de diferentes culturas alrededor del mundo. Referencias a un lugar de encuentro o portal sagrado aparecían en documentos mayas, aztecas e incluso en algunos textos europeos medievales. Era como si diferentes culturas, separadas por miles de años y miles de kilómetros, hubieran conocido sobre la existencia de este lugar, explicó el historiador Dr. Rafael López. Todas describían fenómenos similares. Personas elegidas que eran llamadas a participar en un misterio que trascendía la comprensión humana normal. Los textos antiguos también contenían advertencias sobre el lugar. Muchos describían a las personas que habían sido atraídas allí como los elegidos o los portadores, sugiriendo que tenían un papel específico que desempeñar en algún plan o propósito más grande. Los textos mayas se referían a ellos como los que preparan el camino, explicó el Dr. López. Los documentos aztecas los llamaban los guardianes del umbral. Todos sugerían que estas personas tenían una función importante que cumplir, pero nunca especificaban exactamente cuál era esa función. La investigación reveló que las apariciones de la figura vestida de blanco, que había sido reportada por la hermana Esperanza y otros, también aparecía en los textos históricos. Diferentes culturas la describían de maneras ligeramente diferentes, pero todas coincidían en que era una entidad que servía como guía o mensajero para las personas elegidas. En algunos textos se la describe como un ángel, en otros como un espíritu ancestral, y en algunos como un ser de otro mundo, explicó el Dr. López. Pero todas las descripciones coinciden en que su función era guiar a las personas elegidas hacia su destino. Las monjas del convento de Santa Clara reportaron que las apariciones de la hermana Esperanza habían cambiado después del descubrimiento de la cámara central. En lugar de parecer perdida o confundida, ahora parecía estar en paz, como si hubiera encontrado la respuesta a las preguntas que la habían atormentado en vida. Ahora cuando se aparece, sonríe, comentó Sor Dolores. Ya no parece estar buscando algo o tratando de comunicar urgencia. Es como si hubiera completado su misión y ahora estuviera en un lugar de comprensión y paz. Los investigadores comenzaron a teorizar que el descubrimiento de la cámara central y la comprensión de su propósito había permitido que las almas de las personas que habían sido atraídas allí encontraran finalmente la paz. Es posible que estuvieran esperando a que alguien entendiera lo que habían sacrificado, sugirió el padre Hernández. Sin embargo, el misterio estaba lejos de resolverse completamente. Los pergaminos encontrados en la cámara central indicaban que el proceso no había terminado, y que más personas serían atraídas al lugar en el futuro. Los espacios en blanco en los registros sugerían que la historia continuaría, explicó el Dr. Ramírez. La investigación también reveló que el lugar había estado activo durante periodos cíclicos a lo largo de la historia. Los análisis de los diferentes niveles de restos y objetos mostraron que las actividades se intensificaban cada cierto número de años, siempre coincidiendo con eventos astronómicos específicos. Había un patrón cíclico que se repetía aproximadamente cada 76 años, explicó el astrónomo Dr. Miguel Torres, quien había sido consultado para analizar las correlaciones astronómicas. Los períodos de mayor actividad coincidían con el paso del cometa Aie, pero también con alineaciones planetarias específicas. Esta revelación llevó a los investigadores a calcular cuándo ocurriría el próximo período de actividad intensa. Según sus cálculos, el siguiente ciclo comenzaría en aproximadamente 15 años, lo que significaba que más personas podrían ser atraídas al lugar en el futuro cercano. La comprensión de este patrón nos da la oportunidad de estar preparados, explicó el Dr. Mendoza. Podemos monitorear a las personas que muestren las características genéticas y neurológicas específicas, y quizás podamos entender mejor lo que realmente sucede cuando son atraídas al lugar. El gobierno mexicano, después de revisar todos los hallazgos de la investigación, decidió clasificar el área como sitio arqueológico protegido y restricto el acceso al público general. Sin embargo,
Se estableció un programa de investigación continua para estudiar los fenómenos y prepararse para el próximo período de actividad. Este caso ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad, declaró el doctor Mendoza en una conferencia de prensa. Nos ha mostrado que hay aspectos de la existencia que van más allá de lo que tradicionalmente consideramos posible. La hermana Esperanza y las otras personas que fueron atraídas a este lugar no fueron víctimas de un fenómeno trágico, sino participantes en algo mucho más grande de lo que podemos comprender completamente. El convento de Santa Clara continuó funcionando, pero ahora con una nueva comprensión de su papel en la historia del lugar. Las monjas se convirtieron en guardianes de la memoria de la hermana Esperanza y de todas las personas que habían sido elegidas para participar en el misterio. Ahora sabemos que la hermana Esperanza no se perdió, explicó Sor Carmen. Encontró exactamente lo que estaba buscando, aunque ni ella ni nosotros entendiéramos completamente lo que era en ese momento. Su sacrificio fue parte de algo sagrado que trasciende nuestro entendimiento humano. La familia de la hermana Esperanza finalmente encontró la paz que habían estado buscando durante más de 2 décadas. Saber que eligió su destino, que no fue víctima de un crimen o accidente, nos da consuelo, expresó su hermana María. Esperanza siempre fue una persona que buscaba servir a algo más grande que ella misma. Ahora sabemos que logró exactamente eso. El caso de la hermana Esperanza se convirtió en un punto de referencia para investigadores de todo el mundo interesados en la intersección entre ciencia y espiritualidad. Las técnicas desarrolladas para estudiar los fenómenos encontrados en el lugar fueron aplicadas a otros casos similares alrededor del mundo. Este caso nos ha enseñado que no podemos separar completamente la ciencia de la espiritualidad, reflexionó el doctor Mendoza. Hay aspectos de la realidad que requieren ambos enfoques para ser comprendido. La hermana Esperanza nos mostró que la fe y la ciencia pueden ser 2 caras de la misma moneda. Los estudios continuos del sitio revelaron que los fenómenos parecían estar disminuyendo gradualmente a medida que se acercaba el final del ciclo actual. Las apariciones se volvieron menos frecuentes y las anomalías temporales y espaciales comenzaron a estabilizarse. Es como si el lugar estuviera entrando en un período de descanso, observó el doctor Ramírez. Los fenómenos no han desaparecido completamente, pero han disminuido significativamente. Esto es consistente con el patrón cíclico que hemos observado en los registros históricos. Sin embargo, los investigadores continuaron monitoreando el lugar y estudiando los datos que habían recopilado. Cada nuevo análisis revelaba capas adicionales de complejidad y misterio que mantenían viva la fascinación por el caso. Nunca terminamos de entender completamente lo que sucedió aquí, admitió el doctor Morales. Cada respuesta que encontramos genera nuevas preguntas. Es como si el misterio fuera diseñado para evolucionar junto con nuestra comprensión. Los pergaminos encontrados en la cámara central continuaron siendo estudiados por equipos de lingüistas y criptógrafos de todo el mundo. Aunque se habían logrado avances significativos en la comprensión de algunos símbolos, grandes partes del texto permanecían indescifradas. Los símbolos parecen contener múltiples capas de significado, explicó la lingüista doctora Ana Ruiz. No es solo un idioma, sino un sistema de comunicación que incorpora elementos visuales, matemáticos y posiblemente dimensionales que van más allá de lo que entendemos sobre la comunicación humana. Algunos investigadores teorizaron que los pergaminos no eran simplemente registros históricos, sino instrucciones o manuales para las personas que serían atraídas al lugar en el futuro. Es posible que contengan información que será necesaria para las próximas generaciones de elegidos, sugirió el doctor Ramírez. La investigación también reveló que el lugar había influenciado la cultura y las tradiciones de la región de maneras que no habían sido reconocidas anteriormente. Muchas de las leyendas locales, canciones folclóricas y tradiciones religiosas contenían referencias codificadas a los fenómenos que ocurrían en el sitio. La cultura local había preservado la memoria del lugar durante siglos, explicó el antropólogo Dr. Luis García.
aunque las personas no entendían completamente lo que significaban sus tradiciones. Habían mantenido viva la información sobre el sitio a través de generaciones. Esta revelación llevó a los investigadores a examinar las tradiciones culturales de otras regiones donde se habían reportado fenómenos similares. Encontraron patrones consistentes en culturas de todo el mundo, sugiriendo que el sitio en México podría ser uno de varios lugares similares distribuidos por todo el planeta. Estamos comenzando a entender que esto podría ser parte de un fenómeno global, explicó el Dr. García. Diferentes culturas han desarrollado tradiciones para preservar la memoria de estos lugares especiales, aunque no siempre entendieran completamente su significado. El caso de la hermana Esperanza se había transformado de una simple desaparición en una ventana hacia aspectos de la realidad que la humanidad apenas estaba comenzando a comprender. Su historia se convirtió en un catalizador para nuevas formas de pensar sobre la naturaleza de la existencia, la conciencia y el propósito humano. La hermana Esperanza nos enseñó que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestro entendimiento actual, reflexionó el padre Hernández en sus últimas entrevistas. Pero también nos mostró que la fe y la curiosidad científica pueden trabajar juntas para revelar verdades que ninguna podría descubrir por sí sola. Mientras los investigadores continuaban su trabajo y se preparaban para el próximo ciclo de actividad, la memoria de la hermana Esperanza permaneció como un recordatorio de que hay aspectos de la existencia humana que trascienden las fronteras entre lo científico y lo espiritual. Su desaparición en 1999 y el descubrimiento de sus restos en 2023 habían abierto una puerta hacia misterios que la humanidad apenas comenzaba a explorar. El convento de Santa Clara, las montañas que rodean el pueblo de San Miguel de las Flores, y la cámara oculta en las alturas continuaron guardando su secreto, esperando el momento en que la próxima generación de elegidos sería llamada a participar en el misterio eterno que había atraído a la hermana Esperanza y a tantos otros a lo largo de los siglos. La historia había terminado, pero el misterio continuaba, esperando que la humanidad estuviera lista para las próximas revelaciones que vendrían.